Acá en el simulador podemos observar cómo se transmite una onda de radio y pues cómo se recibe, claro está. Entonces, como para entrar un poquito en contexto, entonces las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética con longitudes de onda en el espectro electromagnético más largo que la luz infrarroja. Las ondas de radio están generadas por transmisores de radio y son recibidas por receptores de radio. Una señal de radio se transmite por el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Esto significa que tienen campo magnético y campo eléctrico. Cada onda tiene unas características determinadas de longitud, pues que la distancia entre los picos, podríamos decir que es la longitud, la amplitud, distancia entre el pico y el punto medio de la onda, y la frecuencia, cuántas ondas llegan al receptor por segundo. Entonces, el emisor registra la información que quiere transmitir, como la voz de un locutor en una ocasión, en forma de señal eléctrica, y a continuación la antena transmisora convierte esta señal en una onda electromagnética para que pueda viajar a través del espacio sin necesidad de cables. Entonces, el receptor consiste en una antena que capta las ondas y las descodifica, es decir, vuelve a transformar en señal eléctrica para recuperar la información original, en este caso, como habéis dicho, el audio, y pues así poder pues, escuchar lo que se está transmitiendo. Entonces, para que no se mezclen las señales de diferentes orígenes, cada estación de radio tiene asignada una frecuencia de onda con la que debe emitir. Por ejemplo, si desde Barcelona sintonizamos nuestra radio para que descodifique las ondas con una frecuencia de 88.3 MHz, recibimos la señal de radio nacional de España. Pero si nuestro receptor busca ondas de 93.9 MHz, captaremos el audio de los 40 principales. Para trasladar la información de la señal eléctrica a la onda, se varía su amplitud y frecuencia dentro del rango que se le ha asignado. Este proceso se le llama modulación. Cuando se modula la frecuencia, como podemos ver acá, ¿sí? Cuando se modula la frecuencia, crea una señal llamada radio de FM. En cambio, si se modula la amplitud, digamos una frecuencia estática, si se modula la amplitud, hablamos de una señal de radio AM, ¿sí? Entonces, pues la frecuencia, entonces es que cuántas veces por segundo se transmite, ¿sí? Y la amplitud, entonces pues es qué tan amplia, valga la redundancia, es la onda. Esto lo podemos observar en el movimiento del electrón. Si disminuimos su amplitud a 0, pues 0. Si le ponemos un poco, se va a mover un poco. Y si la ponemos completa, pues va a hacer su movimiento completo, pues lo que nos permite el simulador. Acá contamos con lo que el campo que se va a mostrar en el display, el tipo de campo que se va a mostrar en el display. Entonces acá tenemos la curva, que pues es esta roja, que es pues la fundamental, con vectores. Entonces estos son los vectores de fuerza, que pues siempre van contrarios pues a la fundamental. Tenemos solo la curva, tenemos el campo completo, que sería en este caso el campo eléctrico. Entonces podemos ver cómo el campo eléctrico de este electrón hace que este electrón se mueva dependiendo de cada instante de tiempo, ¿no? Y la fuerza en el electrón, que pues es otra magnitud que es contraria al campo eléctrico, como podemos observar en el movimiento de las flechas. Y acá tenemos el campo radial,
Entonces, lo que abarcaría todo este electrón, o el campo estático, que pues son unas cuantas líneas a partir del mismo electrón, del centro del electrón. Las ondas de radio en el vacío viajan a la velocidad de la luz, cuando pasan a través de un medio material. Estas se ralentizan según la permeabilidad y permitividad de dicho objeto. El aire es lo suficientemente delgado como para que en la atmósfera terrestre las ondas de radio viajen muy cerca a la velocidad de la luz. La longitud de onda es la distancia desde un pico del campo eléctrico de la onda al siguiente, y es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. La distancia que recorre una onda de radio en un segundo en el vacío es de 299.792.458 metros, que es la longitud de onda de una señal de radio de 1 Hz. Una señal de radio de 1 MHz tiene una longitud de onda de 299.8 metros. Dado que la radiación de radiofrecuencia tiene componentes eléctricos y magnéticos, a menudo es conveniente expresar la intensidad de campo de radiación en términos de unidades específicas para cada componente. La unidad de voltios por metro se usa para el componente eléctrico y la unidad de amperios por metro se usa para el componente magnético. Se puede hablar de un campo electromagnético y estas unidades se utilizan para proporcionar información sobre los niveles de intensidad del campo eléctrico y magnético en una ubicación de medición.